Queremos resolver las ecuaciones dadas. La primera ecuación es x menos 9 es igual a 15. La solución es el valor de x que hace que la ecuación sea verdadera o satisfaga la ecuación, lo que significa que una solución es el valor de x que hace que x menos 9 sea igual a 15. Para resolver la ecuación para x necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Observe que ahora tenemos x menos 9 en el lado izquierdo de la ecuación, lo que significa aislar x y resolver la ecuación, necesitamos deshacer el menos 9, realizando la operación opuesta o inversa en ambos lados de la ecuación. Bueno, la operación opuesta de menos 9 es más 9 y, por lo tanto, para aislar x y para resolver la ecuación, agregamos 9 a ambos lados de la ecuación. Más formalmente, la razón por la que podemos agregar 9 a ambos lados de la ecuación se debe a la propiedad de suma de igualdad, que establece que si dos expresiones son iguales entre sí y agrega el mismo valor a ambos lados de la ecuación permanecerá igual o seguirá siendo verdadera. Entonces, si tenemos la ecuación A es igual a B, entonces si sumamos C a ambos lados, la ecuación sigue siendo igual, lo que significa que A más C es igual a B más C. Volviendo a nuestra ecuación, ahora simplificamos ambos lados de la ecuación. A la izquierda menos 9 más 9 o 9 más 9 negativo es igual a 0. Entonces tenemos x a la izquierda es igual, a la derecha, 15 más 9 es igual a 24. La solución a la ecuación es x es igual a 24, lo que significa que si sustituimos 24 por x en la ecuación original, el lado izquierdo de la ecuación será igual al lado derecho. Avancemos y realicemos la sustitución para verificar nuestra solución. Si sustituimos 24 por x tendríamos 24 menos 9 es igual a 15 y 24 menos 9 es igual a 15. Tenemos 15 es igual a 15, lo cual es cierto y verifica que nuestra solución es correcta. Nuestra siguiente ecuación es x más 7 igual a 42. Nuevamente, la solución es el valor de x que satisface la ecuación o hace que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Para resolver la ecuación para x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Darse cuenta, en este momento tenemos x más 7 en el lado izquierdo. Por lo tanto, para aislar x y resolver la ecuación, necesitamos deshacer el más 7 realizando la inversa o operación opuesta a ambos lados de la ecuación. El opuesto de más 7 es menos 7. Por lo tanto, restamos 7 a ambos lados de la ecuación. Ahora, si estás pensando en ti mismo, la propiedad de la suma de la igualdad solamente nos permite agregar valores a ambos lados de la ecuación. Recuerde que restar 7 es lo mismo que sumar 7 negativos. Entonces, en realidad, la propiedad de suma de una igualdad nos permite sumar o restar el mismo valor a ambos lados de la ecuación. Ahora seguiremos adelante y simplificaremos ambos lados de la ecuación. 7 menos 7 es igual a 0, entonces tenemos x a la izquierda es igual a 42 menos 7 es igual a 35. Nuestra solución como x es igual a 35. Y nuevamente avancemos y verifiquemos nuestra solución sustituyendo 35 por x en la ecuación original. Realizar la sustitución nos da 35 más 5 igual a 42. 35 más 7 es 42. 42 es igual a 42 es verdadero verificando que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.